Orígenes y actualidad del conflicto. Israel-Palestina, un ABC, parte 2. La creación del Estado de Israel y la Nakba. Y por ejemplo, tú que justo has vivido en esa zona, ¿en qué años estuviste viviendo, por ejemplo, en Israel? ¿O has ido y venido más bien, vas y vienes? No, no, a partir del 2012, la segunda intifada, me fui a vivir ahí. Y voy todo el Ah, tiempo. en lo más candente entonces, en la Sí, segunda sí, etapa más candente. sí, sí, sí. Yo creo que fue, a ver lo que fue el día a día, era, no creo que hubo otro momento de mayor, ¿cómo se puede decir? Previo Paranoia. a. Ajá. Previo ahora, yo creo que incluso yo cuando llegué a Jerusalén, me acuerdo que no tomaba ningún autobús, pues los autobuses explotaban por todos lados. Entonces me acuerdo que hacía largas distancias para estudiar caminando porque todo explotaba, la verdad. Y no, después viví más de 10 años y después vuelvo todo el tiempo. Vivo varios meses ahí. Ezequiel, aprovechando que mencionaste la intifada, la segunda intifada, si nos pudieras un poquito decir qué es la segunda intifada, ubicando que mucha gente no. Sí, tendríamos que hacer un gran raconto porque lo dejamos en la creación del sionismo en 1890, luego Ya, pasando a la creación sí. de Balfour 1917. Vamos a ponerle que más adelante hubo una lucha. Estamos haciendo un gran resumen en lo que es el 47, 48 y 49, luego que fracasasen arreglos, particiones, etcétera, entre palestinos e israelíes. Los israelíes ganan esa guerra, o los sionistas ganan esa guerra, y al ganarla se convierten en israelíes porque crean su Estado nacional. Se produce una catástrofe para los palestinos, que es que los israelíes expulsan a cientos de miles de palestinos de sus poblados. Otros palestinos conocen a la guerra de independencia israelí, la conocen como la Nakba palestina, como la catástrofe. Esas zonas donde los palestinos más o menos en mayoría se instalan, es lo que es Cisjordania y Gaza, pero Cisjordania es controlada por el reino de Jordania y Gaza es controlado en ese momento, el 48, por el reino de Egipto. La Más adelante, Nakba, perdón que te interrumpa, ¿la sí, Nakba es decime, en el 47 o es antes? empieza a partir, la Nakba los palestinos la consideran a partir de que se aprueba la resolución De del 29 de Israel. noviembre del Ah, 47 para partir del territorio. Y ellos ah, consideran que sí, que es desde noviembre del 47 hasta ya. enero y febrero del 49. Es decir, lo que va de noviembre del 47 hasta mayo del 48 se produce Mm. una expulsión de determinada cantidad de palestinos, y lo que va desde mayo del 48 a febrero del 49, en enero del 49 se produce otra determinada cantidad de expulsión de palestinos. Orquestada ya en ese momento por las autoridades judías que había, porque digo, apenas estaba creando el Estado de Israel, o ya con el Estado de Israel, porque estaba entre que saliendo el mandato británico y ya El empezaba Estado de Israel se crea en mayo del el 48. 48. Expulsiones hay antes de mayo del 48. Es Ah, decir, ok. Israel avanza sobre territorio. La partición del 47 agarra el territorio de Eretz Israel, como nosotros los judíos conocemos el territorio, que es tierra de Israel, o como los musulmanes lo conocen como Palestina, y lo divide en dos. El gran problema de esa partición es que un territorio iba a estar controlado prácticamente por más de un 95% de árabes, y el otro territorio iba a ser mixto. El alocado al territorio judío o al territorio que luego se va a convertir en Israel, que igual se va a extender, eh, iba a haber una población cercana a 500.000 judíos, 400.000 árabes. Mm. Entonces, bueno, hay todo un debate. Es decir, siempre se buscó expulsar palestinos para hacer un territorio más homogéneo. Es decir, el plan del sionismo siempre fue el mismo: mayor cantidad de territorio con menor cantidad de árabes dentro. ¿Hubo un plan maestro o esos palestinos fueron expulsados en el calor de la guerra porque muchas veces eran poblaciones que se resistían al avance israelí e incluso producían ataques hacia las comunidades judías? La verdad está en el medio. Expulsiones de palestinos hubo masivas, es decir, hubo cerca de 700 poblados arrasados, etcétera. Hubo otros territorios que se mantuvieron porque, bueno, no presentaban resistencia o hicieron arreglos con diferentes poblados judíos,
de alguna manera. También hay un contrafáctico, que es, ¿qué hubiese pasado si los árabes hubiesen ganado? ¿Hubiesen expulsado también a los israelíes, a los futuros israelíes, judíos? Bueno, eso nunca se va a saber. Eso es un Ya. contrafáctico. La cuestión sigue. Israel en esa guerra, es decir, este territorio, ponele que más o menos era 45% para el Estado palestino, 50% para el Estado judío, a pesar de que te digo que la diferencia estaba que el Estado judío no iba a ser homogéneo judío, iba a estar bastante Mixto. mezclado, mixto. Israel avanza sobre otro 28%. E Israel, cuando termina la guerra en el 49, controla el 78% del total del territorio. 78% del 100. Luego el 77 hay otra guerra, el Estado palestino no se crea ni en Gaza ni en Cisjordania, es decir, ni Jordania ni Egipto fomentan un Estado palestino en esos territorios. Es para hablar horas de esto, es decir, también no lo querían fomentar porque se decía que toda la Palestina estaba ocupada, pero hay una guerra en 77, digamos que de alguna manera Egipto, Perdón, sí, la guerra de es la de seis los días, del 6 días, 77, famosos 6 días, ya. que se produce porque Nasser un poco, digamos, que provoca a los israelíes, tiene un génesis antes con una disputa siria-israelí, vamos a hacer un gran resumen. Bueno, Israel hace un ataque sorpresa, destruye a las fuerzas egipcias, termina ganando a los jordanos, Israel ocupa la franja de Gaza, que lo tenía Egipto, y Cisjordania, que lo tenía Jordania. Y a partir de 1967, Israel controla todo el territorio en disputa.